La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos hoy. Nadie te lo impida, Señor. Trasciende lo que sea y habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos una introducción ahora, hermanos, un video introductorio de los que no hacemos nosotros, pero no es exactamente el libro de Gálatas, aunque está basado en el mensaje de toda la Biblia, en el mensaje central de toda la Biblia, la gracia de Dios. Es una introducción acerca de la gracia de Dios. Veamos, escuchemos, aprendamos, pongamos atención. Hay cosas muy importantes que debemos de reconocer en este video y luego vengo acá para que estudiemos la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, capítulo 3, versículos 1 al 5. Un mensaje muy especial del apóstol Pablo. Adelante. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la segunda palabra clave en esta oración: lleno de gracia. La palabra hebrea es hanun, que está relacionada al sustantivo hebreo gen. Esta palabra gen es traducida frecuentemente como gracia o favor. Y si estudias cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia, encontrarás una historia fascinante. Un significado de gen es deleitoso o favorable. En los Salmos, un poeta habilidoso es uno de quien se dice tener labios de gen, es decir, que puede labrar palabras hermosas que traigan deleite. O una deslumbrante joya es un adorno de gen que atrae atención y favor. Es por esto que gen es frecuentemente la palabra utilizada para describir un regalo dado con deleite o favor. En estos casos, gen sería traducido como gracia. Como en la historia de Esther, quien se acerca al rey de Persia para pedir que ella y su pueblo sean librados de la muerte. Ella llama a esto una petición de gen. Y ya que el rey se deleita en Esther, él la favorece y le otorga su petición. Así que este regalo es gen, porque es motivado por deleite. Y la forma más extrema de gen es mostrarle favor a alguien que debería tener su merecido, no un regalo dadivoso, como Jacob, quien engañó a su hermano Esaú, escapó y luego, 20 años más tarde, quiere volver y arreglar las cosas. Así que viene donde Esaú y le pide: ¿puedo encontrar gen a tus ojos? Jacob no está pidiendo justicia, está pidiendo favor. Y sorprendentemente, esto es lo que le da a Esaú. Él decide deleitar a su hermano y mostrarle la gracia que no merece. Ahora, gen requiere un espíritu generoso que algunas personas sí tienen, pero en la Biblia nadie muestra más gen que Dios. Como cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y ellos prontamente lo traicionaron, mostrando lealtad a un becerro de oro como que ese fuera su Dios. Pero entonces Moisés intercede y le pide a Dios que considere darles un regalo que ellos no merecen. Y Dios dice que sí, al mostrarle la forma máxima de gen, el perdón y la promesa de estar con este pueblo. Este rasgo de carácter de Dios es tan confiable que en más de 40 veces en el libro de Salmos, las personas claman por el gen de Dios cuando están enfermos o en peligro, o cuando los israelitas están en el exilio. Y los profetas bíblicos como Isaías miraron atrás al gen de Dios en el pasado y declararon con valentía que Dios mostraría gen un día a su pueblo al liberarlos a ellos y a toda la creación de la muerte y la ruina. Ahora, cuando vamos a los autores del Nuevo Testamento, ellos describen el gen de Dios con la palabra charis, que significa un regalo de gracia. Como cuando se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa charis de Dios hecha humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque, según el apóstol Pablo, todos somos como muertos vivientes. Dios ha entregado la humanidad a las consecuencias destructivas de nuestras decisiones egoístas. Pero, como Pablo dice, Dios es rico en misericordia y por su charis nos ha rescatado. Él está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y, como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo.
Así es que puedes ver cómo los autores bíblicos hablan tanto acerca de esta descripción del carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Cuando las personas son incapaces de apropiarse de sus fracasos y pedirle a Dios por gen, Él muestra una respuesta consistentemente generosa. Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Eso es lo que significa que Dios es lleno de gracia. Bueno, aunque esta traducción no habla exactamente del libro de Gálatas, sí, Gálatas habla de este mensaje de gracia del Señor. Y el día de hoy, hermanos, en esta serie Vive la Gracia, el sermón tiene un nombre especial. Espero que nadie se ofenda. Se llama este sermón, No me hagan enojar. Pero no es palabra mía, yo se la voy a atribuir a Pablo. Pablo, en este pasaje, Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5, hace algunas preguntas, pero son preguntas retóricas y preguntas exhortativas. Vamos a leerlo, verá que usted que lo que digo es correcto. Pablo en este pasaje revela su pasión, su temperamento y su profundo celo por la verdad del Evangelio de Señor Jesucristo. Me parece a mí que es equivalente a cuando Señor Jesucristo entró al templo de Jerusalén y trastornó las mesas de los cambistas y quebró las jaulas de los animales que tenían ahí para venta, hizo aquello y luego dijo, tu celo me consume el celo de la casa del Señor. Me parece que es equivalente a eso. Este incidente o esta carta del apóstol Pablo me parece que se justifica así. Bueno, se los leo para que no andemos con líos en este asunto. Mire cómo dice: Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, ¿quién os hechizó? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? Otra vez insensatos, dijo. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora terminaréis en la carne? ¿Tantas cosas padecisteis en vano, si de veras fue en vano? Entonces el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? No pude hacer todo el sentimiento y toda la pasión que seguramente puso Pablo aquí. Es un hecho que él no escribió la carta a los Gálatas de puño y letra. Él la dictó a un hermano. Así que imagínenselo allí caminando de un lado a otro diciendo, y de repente llega el capítulo 3, que él no dividió la carta en capítulos ni versículos, él iba hablando de corrido. Y después de que lo que estudiamos la semana pasada, de repente dice, oh Gálatas insensatos. Y el escribano dice, ¿pongo eso, Pablo? Sí, ponlo, por favor. Por eso digo que el nombre de este sermón debe ser, no me hagan enojar. Porque veo al apóstol Pablo apasionado, defendiendo algo. Debe ser importante esto que él defiende. Déjenme les cuento una historia. Una niña regularmente no iba al culto de los adultos, se quedaba en la clase de iglesia infantil, pero resulta que un día tuvo que ir al culto de los adultos con sus papis, y entonces estaba oyendo predicar al pastor, y el pastor era de esos que pregunta y que levanta la voz, que golpea la Biblia, que le golpea el púlpito también, y que apunta la nariz de la gente y amenaza con aventarle la Biblia del púlpito. Y entonces la niña, después de un rato de escuchar al pastor, le dice a la mamá, mamá, ¿por qué hicieron enojar al pastor ustedes, los adultos? Dice la mamá, no, mija, no lo hicimos enojar, así predica él. Y la niña siguió escuchando y vuelve a interrumpir otra vez. No, a mí no me engañan. Está enojado el pastor porque no hacen lo que les dice, ¿verdad? Oiga, independientemente del estilo de predicar de cada quien, a lo mejor usted sentirá que a veces yo hago así, no sé. Y independientemente de lo que la niña que ella estaba pensando, los papás pensaron y dijeron, debe tener razón nuestra niña. No siempre hacemos lo que dicen los predicadores en los sermones, pero es un hecho que en el asunto de Pablo, sí era ese el asunto. Se habían alejado del mensaje original que les había sido enseñado. Me pregunto qué hubiera hecho esa niña si escucha a Pablo dictar esta carta. Hermanos míos, el apóstol Pablo se muestra temperamental en su personalidad. Y nos sorprende con algunas palabras de exhortación, porque en español no se ven tan bien, pero es evidente que a él le asiste la autoridad espiritual, le asiste el derecho, porque es su maestro. La mayoría de ellos son sus hijos espirituales, es su padre también. Además, él les enseñó una cosa, él sembró esa cosecha, le pertenece también a Dios, por supuesto, pero me refiero, él sembró eso y ahora, desde el principio de la carta, se manifiesta desencantado. ¿Se acuerdan cómo comenzó esta carta? Diciendo, estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego nos explica, no que hay otro evangelio ni nada de eso, sino que algunos creen que hay otro evangelio y predican un evangelio falso. Y entonces él habla de esas cosas, pero en principio de la carta él dice, estoy maravillado. Y usted y yo nos maravillamos del horizonte lejano, que no puede ser cercano jamás. Nos maravillamos del crepúsculo, nos maravillamos de los competidores en las olimpiadas, de los saltos tremendos que pueden dar, etcétera, etcétera. Pero aquí el maravillarse es negativo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Estoy sorprendido, estoy anonadado como cuando el mago llega volando. Y uno se sorprende cómo pues que llega volando Copperfield al lugar donde nos va a hacer tarugos, o sea, nos va a hacer magias con sus trucos. Estoy maravillado, pero él estaba maravillado de algo negativo. Y después, con una fuerte definición, dice, oh Gálatas insensatos. Debo decirles que la palabra insensato es una palabra griega que se escribe anoetos. Es la palabra anoetos que nos remite a miopía. Habla de algo que falta. La letra A siempre significa algo que te falta y se refiere a una miopía, algo que no podemos percibir. No se refiere a miopía física, sino de algo de lo que carecemos, de alguien que piensa pero no puede percibir lo que le rodea. Otra versión de la Biblia, otras versiones traducen tontos. La lenguaje actual traduce tontos. La más famosa versión en inglés dice foolish. Quiere decir tonto eso, ¿verdad? Algo así, tontos. Pero no es una buena traducción, porque el apóstol Pablo no los está criticando de que tengan un bajo coeficiente intelectual. No los está condenando porque no son listos, porque no son inteligentes. No, los está condenando porque no son sabios, no son sensatos. Lo que les falta es sensatez. Les falta algo que no pueden percibir algo porque están dejando de ver algunas cosas. Están como el pescado que no percibe que la lombriz tiene un anzuelo. ¿Sí estoy hablando claro? Están como el roedor que no entiende que ese queso es una trampa. A eso les llama Pablo. Bueno, usemos otros textos bíblicos. Vayamos a otras porciones de la palabra del Señor donde se usa la misma palabra, anoetos, y veamos cómo se traduce, o en qué contexto se traduce para entenderlo. El Señor llamó así, insensatos, a los discípulos camino a Emaús, porque ellos estaban muy tristes y no entendían que las escrituras decían que él iba a resucitar. Y dice el texto, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, leyeron la Biblia pero no entendieron. Están miopes, no entendieron todo. Pablo utiliza el término en el sentido general para referirse a la contraparte de la sabiduría. Él dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y aquí en donde dice a no sabios es la palabra noetos. Soy deudor, dice Pablo. Y también es una referencia a la ambición que destruye. En la Biblia se usa esta palabra para referirse a esa ambición que tienen algunas personas que no se dan cuenta que la ambición destruye. Porque porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, ahí va anoetos, y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea que el evangelio de la prosperidad, ese evangelio que nos dice que siembras no sé qué y Dios te va a hacer rico que no sé qué, es una necedad. Y también es una definición de la vida sin Cristo en total. Mire cómo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea que el apóstol Pablo establece que anoetos o esa necedad es sin Cristo, vivir sin Cristo. Como podemos ver, el término que usa Pablo para referirse a los Gálatas tiene su historia y su uso. Y lo que el apóstol le dice a sus discípulos e hijos espirituales es bastante serio. Reflexionemos en el pasaje, abordando los argumentos que les presentó a cada uno de las preguntas con las preguntas que les hizo. Miren, alguna vez escuché, porque para preparar los sermones, pues yo escucho otros sermones y demás, y escuché un sermón lleno de risa, tenía muchas ilustraciones graciosas. Yo espero hacerles feliz la vida hoy, pero no tanto, porque el pasaje es triste. El pasaje habla de algo que está mal y debemos señalarlo, no debemos minimizarlo. No debemos hacerlo como que fuera una graciosada, como cuando el niño dice groserías. Ay, mire el niño diciendo esas palabrotas. Ay, qué lindo, me salió a su padre. No es correcto. O sea, no se puede hacer eso.
ante las fechorías. Y no pienso hacer eso. Pienso hacer lo más ágil, lo más sencillo de entender y lo mejor que penetre en nuestra vida y nos dé una bendición y nos alegre la bendición, pero que no nos alegre el suceso de donde sale la bendición. Entonces vayamos al texto y veamos las preguntas que Pablo les hace, porque Pablo les hace preguntas a ellos para ayudarles a entender que están mal. Oigo otros platicando que están predicando igual que yo, ¿verdad? Pero si se puede me dejan predicar a mí tantito, ¿sí? Primer argumento es la claridad del evangelio. Pablo les quiere decir a los hermanos de Galacia, el evangelio es sencillo, es fácil de entender, no tienen por qué andarse complicando la vida. La pregunta que les hace, léanla conmigo por favor en el texto, ¿cómo dice? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, él les dice, oigan, ¿de qué hablan? ¿Por qué se complican la vida? Ya está bien claro quién es Jesucristo, cuál es su evangelio, de qué se trata el evangelio. Se trata de Jesucristo y crucificado. La enseñanza, y aquí es donde los voy a tratar con cariño. Hansel y Gretel, por favor, cuidado con la bruja. Ahora sí, hermanos Hansel y Gretel. Ustedes dicen, yo soy, diga cada quien. Hansel y Gretel. Cuidado con la bruja. Sí está claro que Hansel y Gretel hay una bruja en su vida, ¿verdad que sí? Y se los quería comer, ¿cierto o no es cierto? Si no fuera por el hueso del pollo, se los come. Eso me contaba mi madre, pues sí, ¿verdad? Que mostraba el hueso y no sé qué tanto. Oiga, ¿de dónde está? Y usted dice, ya el pastor sí se barrió. O sea, ¿dónde está la bruja en este texto? Ya lo leímos y no aparece ninguna bruja. Está la bruja presente en el texto, clarísimo que sí. Es más, es bruja con verruga en la nariz. El apóstol Pablo les dice, ¿quién os fascinó? La palabra que se traduce fascinó es la palabra hechizo. Es la palabra hechizo, es también la palabra fascinó, por supuesto. La versión Dios habla hoy traduce embrujo. Tiene que ver esta palabra con una creencia que existía en aquella época que decía que algunas personas podían echar un conjuro para manipular la vida de otros, como los polvos de la Madre Celestina o la hierba esa que se usa para apresar el corazón de un hombre. ¿Cómo se llama esa cosa? Toloache. Aquí debe traducir, ¿quién les dio toloache? Eso debería decir aquí. La traducción más mexicana, una versión mexicana debería ser, ¿quién les dio toloache? De verdad, estoy hablando en serio. La palabra que se traduce aquí, fascinó, es la palabra hechizo, embrujo. El apóstol está seguro, está sorprendido, está maravillado que se hayan apartado del Señor. Y dice, no puede ser que los conozco, son mis hijos espirituales, los conozco, les he enseñado en membresía, venid y ved, módulo 1, 2, 3, 7. No es posible que a estas alturas se vayan. Alguien los embrujó. Y no está hablando en el sentido literal de brujería y eso, pero está hablando en el sentido espiritual. Alguien, oiga hermano, me pasa lo mismo a mí, me pasa lo mismo. Me mandan ustedes videos de predicaciones, sermones, no sé si para convencerme de que no ande vociferando contra el neocarismatismo o me los envían para que me convenza más, no sé, pero me envían ustedes libros también. No les quiero decir de quién me han enviado un montón de libros que los quiero usar. No tengo boiler de leña, si no los usaría. Y resulta que veo los videos, un auditorio gigantesco, no sé, 4,000, 17,000 personas, 20,000, yo no sé. Y oigo a un predicador y me dan ganas de llorar. Veo herejía tras herejía, insensatez tras insensatez. Yo pienso, no, el próximo domingo no hay nadie en ese templo. Próximo domingo toda la gente que está ahí, a menos estén retrasados, pero los veo ahí listos. Seguramente toda esa gente, algunos americanos, algunos latinos, pienso yo, no vuelven, el otro domingo no vuelven. No puede ser que regresen. Seguramente piensan, no está engañando. No, el siguiente domingo está más lleno que el anterior. ¿Cómo te explicas eso con esto que dice Pablo? Estoy impresionado cómo han sido engatusados por el error doctrinal. Ahora, para sacarles del embrujo, Pablo les hace ver que ante sus ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ellos como crucificado. No nos perdamos, dice Pablo. La palabra que se usa para decir presentado, dice a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa palabra presentado se usaba para referirse a un cartel, un anuncio en el mercado o en una casa señalando alguna instrucción. Un anuncio puesto por el gobierno en la ciudad para referirse en dirección hacia dónde estaba, qué sé yo, el castillo, lo que sea.
Eso es presentado. Lo que está diciendo, a usted ya se les presentó el evangelio, ya se les pusieron anuncios perfectos. Tiene que ver con una señal clara delante de los ojos. Por eso les acusó de miopes, porque no podían ver, anoetos, que no pueden ver algo espiritual, porque se habían dejado enceguecer por los judaizantes y habían dejado de caminar mirando la cruz del Señor. Mire, el problema de Hansel y Gretel, ¿estará usted de acuerdo conmigo? El problema de Hansel y Gretel es que pusieron migas de pan como señal del camino y las aves se las comieron, ¿no es cierto? O sea, pusieron migas, pues, o sea, hasta las hormigas se las llevan, las ratas, lo que sea. Pero Dios nos ha puesto señales eternas. No hay razón para que nos perdamos del camino. Aquí, por amor de Dios, hay señales eternas. Aquí dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es una pregunta retórica. La pregunta retórica debería decirse como afirmación: no somos nada para que te fijes en nosotros. Otras preguntas retóricas tienen respuesta. ¿Qué es el hombre sino neblina, que en un rato está y al rato no está? ¿Qué es el hombre sino pasto, hierba que crece y al otro día se quema? Y ahora nosotros nos creemos, ¿cómo se llaman esos árboles gigantescos que hay? Secuoyas. Nos creemos secuoyas divinas que le podemos dar órdenes a Dios para que haga lo que haga. Y toda la Biblia dice que si Dios no quiere, no suceden las cosas. Y ahí andamos nosotros en contra de esas señales, declarando, cancelando, diciendo, demandando y no sé qué. Si la policía del cielo viniera, nos demandaba a nosotros por andar demandando. Hay señales claras, toda la Biblia tiene señales. Hansel y Gretel, cuidado con la bruja, por favor. Y no pongas migas, no hace falta. Dios ya puso señales, su palabra. Vivimos tiempos y circunstancias parecidas a los Gálatas. El día de hoy también se usa la televisión llamada cristiana, la radio, los congresos, los libros, las extrañas reuniones llamadas encuentros para fascinar, engatusar, engañar, embrujar a los cristianos débiles y desviarles de la fe verdadera. Resulta difícil creerlo y a muchos les molesta que lo digamos, pero hermanos míos, Satanás, entre sus artimañas, incluye como instrumentos a falsos apóstoles, falsos profetas y cantantes que desgraciadamente tienen mucho éxito económico y una gran audiencia entre los evangélicos, pero carecen del verdadero evangelio. Entre ellos prolifera el culto a la personalidad, el culto a la prosperidad material, la búsqueda de experiencias sensacionalistas, emocionantes, la glorificación de las capacidades humanas. Decláralo, dicen, como si tuviéramos poder nosotros mismos. Y con todo su mosaico de experiencias oscurecen la visión del creyente y le distraen del verdadero evangelio. Los cristianos que andan en esas cosas están distraídos del verdadero evangelio. Pablo les dice a los Gálatas y a nosotros también: ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Ya nos fue anunciado Jesucristo. El evangelio es claro, el evangelio es Cristo. La buena noticia es Cristo. Ni el evangelio de la prosperidad, ni la declaración positiva, ni la llamada guerra espiritual, ni el secreto, ni los encuentros místicos que manipulan la conciencia de quienes los permiten, ni ninguna de las 1,000 artimañas, no se pueden llamar de otra manera más que artimañas malignas del enemigo, deberían distraernos del objeto de nuestra fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Cristo, su gracia salvadora. Vivamos la gracia del sencillo y claro mensaje del evangelio de Cristo. Hermanos míos, por favor, como les dije en este punto, Hansel y Gretel, cuidado con la bruja. Ahí me está hablando. Si me está hablando algún falso profeta, le dicen que no puedo atenderlo, pero que sí le predico el evangelio para que se convierta. Segundo argumento, hermanos, el argumento de la presencia del Espíritu Santo. Leen conmigo la pregunta, por favor, ¿cómo dice? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Eran gentiles, por favor, eran gentiles muchos de ellos. A ver, ¿cómo recibieron la salvación y el Espíritu? ¿Porque guardaron el sábado? ¿Porque fueron circuncidados? No, lo hicieron por oír, por fe. La enseñanza, ahora los voy a tratar como jedis. Luke Skywalker, no acompañes la fuerza, deja que la fuerza te acompañe. ¿No le decía así Obi-Wan Kenobi o la cosita esa redonda chiquita, ¿cómo se llama Yoda? ¿No es lo que decían? Que la fuerza te acompañe. La pregunta importante podríamos traducirla así: ¿de dónde viene la fuerza del cristiano? ¿De dónde viene la fuerza y la bendición? ¿De tus obras
o de la gracia de Dios? De la gracia de Dios. Entonces tú no acompañas a Dios. No es que Dios no tiene fuerza, hace falta alguien, entonces llegas tú, que eres bien acá, Juan Camaney, y ya, qué bueno que Dios se encontró contigo, qué suerte tiene Dios, no, hombre, lo salvaste. No, Él me acompaña a mí. La pregunta contundente es esa. La respuesta es reveladora. Es increíble cómo en detallitos nos vamos torciendo. ¿Cómo llamamos al libro que está después de Juan? ¿Cómo lo llamamos? Pero nombre completo, ¿cómo se le dice regularmente? Hechos de los Apóstoles. ¿Están de acuerdo conmigo en que en realidad este libro habla de los hechos del Espíritu Santo? Ya no los atribuimos. Ya no los atribuimos. Ahora ya el gran Pablo, el gran Pedro, el gran Bernabé. ¿Y dónde queda el poderoso Espíritu Santo que usó a esos débiles, pequeños seres humanos, igual que tú y yo? No estoy insultándonos ni nada, estoy seguro que ellos estuvieran aquí, lo dirían llorando. Lo dirían llorando. La gente a través de la historia nos ha glorificado a nosotros y eso está mal, porque nosotros no valíamos nada. Es por el poder de Él. Eso dirían si estuvieran aquí y lo dirían llorando por ver lo que hemos hecho en ocasiones con ellos, glorificándolos. No acompañes la fuerza, deja que la fuerza te acompañe. Hemos inventado que esos dones que se mostraron el día de Pentecostés son nuestros. Y hay gente que anda repartiéndose como si fueran las rebanadas de una pizza. ¿Tú qué don tienes? Tú tienes el don de las lenguas. Yo tengo el don de las sanidades. Y yo el de la ciencia. ¿Y cuál don tenemos? Las cosas sobrenaturales las tiene el Espíritu Santo. Usted y yo no tenemos ninguno de esos dones. Ni usted tiene el don de sanidades, ni yo tengo el de sanidad. Imagínese que está un hermano enfermo y no está usted que tiene el don de sanidad. ¿Qué le decimos al hermano? Ni modo, como no esté el hermano Benjamín, va a tener que morirse, hermano, porque no está pero tenemos el don del sepulturero. Este hermano sí puede entrar al quite y lo sepulta. ¿Qué tontería es eso? ¿Tiene usted el don? Nada. Tengo habilidades naturales que me dio Dios desde que nací por herencia paterna y materna. Tengo habilidades que aprendí. También son dones. También son dones, no son dones espirituales, son dones naturales, pero también son dones y los ejerzo en el nombre del Señor y Dios los usa. Pero hay unas cosas sobrenaturales, como los milagros, las señales. Esos no son míos, son del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo está en mí. Él me tiene en sus manos y si le da la gana el Espíritu Santo usar mi vida para que a través de una oración una persona sane, adelante. Y si quiere usar a usted, adelante. Pero ¿quién tiene el don de sanidad? El Espíritu Santo, ni usted ni yo. Pero eso andarse repartiendo los dones. Y algunos, cómo les encanta a algunos hablar del don de lenguas. Las tres únicas ocasiones que en el libro de los Hechos aparecen personas hablando en lenguas, las tres únicas ocasiones, porque no hay 4, ni 5, ni 6, 3. Se trata de un milagro de señal para que los incrédulos se convenzan de una verdad. El día del Pentecostés, capítulo 2, ¿qué fue lo que pasó? 17 nacionalidades. Había ahí partos, medos, pontos, elamitas, del otro lado de Cirene, 17 nacionalidades. Y de repente los apóstoles llenos del Espíritu Santo empiezan a hablar en su idioma, en arameo. Y la gente entiende en latín y en griego y en espartaco y entienden todos sus idiomas. Hermanos míos, ¿cuántos de los aquí presentes no hablan español? Perdón. Para pedirle a Dios que se manifieste el don de diversos dones de lenguas para que usted entienda. ¿Cuántos hablan español aquí? Señor, no hace falta el don de diversos dones de lenguas. Aquí sí nos entendemos. Y hay gente, ¿dónde dice la Biblia que balbuceaban y que se caían y les daba el telele? En ningún lado dice eso. En ningún lado dice, perdonen, parece burla. No me quiero burlar de las personas, pero sí de las ideas absurdas que contradicen el Evangelio. Porque las ideas absurdas que contradicen el Evangelio no merecen respeto. Son ideas absurdas que contradicen el Evangelio. Las personas merecen respeto y por eso predicamos el Evangelio sano, para que todas las personas, incluso las que están envueltos, embrujados por las insanas doctrinas, conozcan el verdadero Evangelio de Jesús y lo proclamen. Pero ¿sabe una cosa? Hay de todo, como en botica. Hay un nuevo legalismo en nuestro contexto histórico. En aquella época el legalismo era cumplir las leyes de los judíos. El día de hoy el nuevo legalismo no exige que cumplamos las leyes de Dios, de la ley de Dios, aunque algunos sí. Pero existen otros que exigen que vivamos ciertas experiencias espirituales o que vivamos ciertas tradiciones. En algunas congregaciones te critican o por lo menos te ven con malos ojos si no hablas en lenguas.
Sé de seminarios que no te aceptan como alumno del seminario si tú no dices que hablas en lenguas. En algunos casos te consideran de dudosa reputación espiritual si nunca has caído al piso después del toque de uno de los líderes. De hecho, hay gente, me ha confesado, que ellos se tiraron pues para que ya los aceptaran, para que ya en la iglesia no les estuvieran dando lata, porque les daban y uno lo jalaba y otro le daba. Y dice, al fin me caí para que ya no me estuvieran molestando. En el otro extremo están los que te ven mal si eres demasiado efusivo, si haces exclamaciones de júbilo o levantas las manos cuando cantas. En una iglesia bautista muy conservadora había una ancianita que era muy expresiva, y cuando el pastor decía algo lindo, amén, aleluya, decía ella, gloria a Dios, sí. Y entonces a todos les molestaba porque hasta los hacía gritar. Y entonces un día fue una comisión de diáconos a verla, era invierno, hacía frío, la hermana era pobre, económicamente hablando no era muy solvente. Le llevaron una despensa de alimentos y le llevaron unas cobijas y le dijeron, hermana, aquí le mandamos de parte de la iglesia, pero queremos decirle, hermana, de parte del cuerpo diaconal. En esa iglesia no había siervos. Aquí en esta iglesia hay siervos y diáconos, es otra cosa, pero en esas iglesias bautistas tradicionales es así. Y le dijo, no, y lo que le pedimos es que ya no haga tantas expresiones, hermana. Y la hermanita se aguantó por varias semanas, se aguantaba cuando decía algo el pastor que le gustaba. Decía para adentro, así él. Cuando usted suspira, sí, ¿verdad? Se suspira así. Y no lo externaba, hasta que no aguantó más y el pastor estaba predicando un sermón muy bueno y ella se emocionó mucho y no solamente dijo algo, sino que se puso de pie y dijo, con cobijas o sin cobijas, gloria a Dios. Me encanta esa viejecita, con cobijas o sin cobijas, gloria a Dios. Y como sé que es una ilustración que algunos muy bautistas como nosotros, o muy bautistas nos ofende, lo saqué de un libro de ilustraciones de la Casa Bautista de Publicaciones. Digo, para darle autoridad bautista al asunto. De derecha o de izquierda, de abajo, de arriba, el punto de vista es el mismo. La tradición o la moda parece más importante que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso en algunas comunidades el día de hoy la predicación de la palabra se ha relegado a un pequeñito pedacito del culto. Cantan hasta emocionarse y sudar por horas, y la palabra que se predica unos cuantos minutos, y ni siquiera es palabra que se predica, son emociones, son frases. Es que Dios te ama, hermanos, ¿cuántos dicen Dios te ama? Díganle al de lado, Dios te ama. Y hay tantos, Dios te ama, sí. Y esa gran verdad, este gran secreto, ¿de dónde pues ya lo sabíamos, ¿no? Y que el Señor está aquí con nosotros. Porque si hace usted así, pega más. 15 minutos diciendo, 10 minutos diciendo cosas. Ahora no importa si sudas mucho, no importa, porque a algunos les gusta así como que están predicando, así como para darle emoción. No importa si sudas mucho, no importa si haces mugidos, no sé qué. Si dices la palabra, aceptamos, gloria a Dios por la palabra. Pero puro gritar y mufar y no sé qué sin palabra alguna no es más que emoción. Igual que un concierto de rock cualquiera, más que está disfrazado de cristianismo. Cuidado con eso, hermanos. Pablo está enojado, ya se me está pegando lo de Pablo. Estaba enojado porque cómo se desvían del evangelio. ¿Qué hemos hecho? A eso se refería el Señor cuando después de la parábola de la viuda insistente y el juez malo, cuando terminó de contar esa parábola, Jesús dijo una frase aquí, parece como un pincelazo de algo, así como que se le salió al evangelista. Dice que el Señor dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en esta tierra? No sé si fue el Señor en su humanidad expresando una preocupación, una profunda preocupación. Y dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en esta tierra? Porque si usted y yo no hacemos algo, si las iglesias de este siglo no hacemos algo para mantener el sano evangelio del Señor, ¿qué va a pasar? Es más importante para algunas comunidades decidir dónde van a poner la batería que decidir dónde se va a poner el púlpito, o si se va a poner púlpito o no se va a poner púlpito. Es más importante el director de la alabanza o el cantante invitado que el sermón de la palabra de Dios en muchas congregaciones. Ahora bien, no se trata de criticar y quejarse, pero sí se trata de analizar a la luz de la palabra de Dios los problemas que en ocasiones no percibimos a simple vista porque somos anoetos. O sea, sí tenemos inteligencia, capacidad, pero no la estamos usando para percibir. Recordemos que este pasaje dice el oír con fe. Seamos sabios, hermanos míos, abramos bien los ojos y entendamos la exhortación paulina. Veamos el anzuelo en la lombriz y no la comemos.
Veamos la trampa en el queso, no vayamos en esa dirección. Escuchemos la palabra con fe y experimentemos diariamente el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que, hermanos míos, Luke Skywalker, no acompañes la fuerza, deja que la fuerza te acompañe, porque el poder viene de Dios, la bendición viene de Dios. El argumento del proceso espiritual, Pablo les dice, ¿qué creen? Este asunto es un proceso, es ir caminando, no regresarse, sino hacia adelante. La pregunta, la leen conmigo por favor, la pregunta: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La enseñanza, Pinocho. Ahora les voy a tratar como Pinocho. Pinocho, si quieres ser niño de verdad, no te conviertas en burro. ¿Sí captan? ¿Se acuerdan? Pinocho quería ser niño, ¿no es cierto? Porque aunque era libre, ya no tenía hilos de marioneta, pero seguía siendo de pino. Es más, le creció la nariz hasta que le creció un nido en la punta, según la película de Disney. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y por andar de malvado, ¿cómo se llamaba el del circo? ¿Cómo se llamaba? Stromboli. Por andar de malvado con su amigo el Pecas y otros, le empiezan a salir orejas de burro. No, a su amigo ya se hizo burro, su amigo sí se hizo burro completo. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, era para adelante que íbamos a avanzar, proceso hacia adelante, no hacia atrás. Los términos que usa el apóstol Pablo, el lenguaje que usa en español no se entiende, pero en el idioma original sí. Son parecidos los términos que usa a los que se usaban para referirse a un sacrificio en el templo, al proceso del sacrificio en el templo, que desde un principio hasta el final tenía la misma categoría de espiritualidad. Pablo tal vez está usando esa terminología, en español no se nota tanto, o no se nota de nada, pero él quiere decirnos del culto racional. ¿Se acuerdan lo que dice ahí en Romanos 12? ¿Se acuerdan cómo dice? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Vuestro culto racional. Esto tiene que ver con un proceso, y lo que les dice a los Gálatas es que no solo no han avanzado, sino que se han regresado del proceso en el camino y ahora están más atrás que antes en la carrera de la fe, están peor que antes. Una manera de analizar una doctrina, hermanos míos, una manera de ver una experiencia, algo que viviste en una actividad, un campamento, un retiro, un encuentro, lo que sea, alguien te tumbó, lo que sea. ¿Cómo analizar eso? Bien sencillo, somételo a estas preguntas. ¿Me hace mejor persona? ¿Soy mejor cristiano? Hermana, ¿es usted mejor esposa después de eso? Hermano, ¿es usted mejor esposo? Sí, pastor. Sí, después del congreso de varones Dios me bendijo. Entonces le enseñaron sana doctrina en ese congreso. Pero si no. ¿Soy más parecido al Señor desde que creo en esto? ¿Me porto mejor con mi familia y mis compañeros desde que vivo estas cosas? ¿Mi familia ha sido perfeccionada a causa de esta doctrina? Varias ocasiones en mi vida he tenido que compartir con alguien y discutir con alguien que quiere convencerme de, qué sé yo, de hablar en lenguas o de hacer declaraciones o lo que sea. Y recuerdo una de esas ocasiones en que estoy platicando con alguien que insistía en que si no he hablado en lenguas no tengo el don del Espíritu Santo y no soy del todo cristiano. Y hablando de eso, él empezó a enojarse. Y yo traté de ir buena onda y así con temor y temblor, porque además era pariente de un miembro de mi iglesia y yo no quería tener problemas con el miembro de mi iglesia. Con él no me importaba tener problemas, pero con el miembro de mi iglesia sí. Yo iba tranquilo y demás, y él empezó a enfurecerse y se le inflamaba, no sé dónde está la aorta, si acá o acá, pero había una venota así grandota que a ver si no se le revienta. Ahorita viene un mosquito y explota el mosquito en cuanto le pique, porque la tenía así. Sí, ¿verdad? Hay una que no sé de qué lado, porque estaba enojado. Le dije, oiga, espéreme, no practique su don de lenguas aquí mismo. ¿A qué se refiere? Pues me está insultando, me está faltando el respeto. O sea, su don de lenguas lo ha hecho así a usted, porque prefiero no tenerlo, porque usted está enojado. Parece que me odia y soy su hermano en Cristo, vamos a ir al cielo. Usted hablando en lenguas y yo sin hablar en lenguas, ¿cómo la ve? Cada quien va como quiere. Porque si somos cristianos es la neta, así vamos cada quien. Pero usted está todo enojado y enfurecido contra mí. Ya me acusó de insolente, me acusó de ignorante, me acusó de falto de espiritualidad y no sé qué. ¿Eso le hace el son de lenguas? Pues ¿sabe qué? Que ni me lo den entonces, aunque fuera cierto ni lo quiero. O sea, ¿te hace mejor persona eso, esa doctrina? ¿Esa idea te hace mejor persona? Porque si no, entonces ¿qué haces en eso? Mi familia ha sido perfeccionada a causa de eso. Y no estamos hablando de sentirnos mejor,
Porque hay gente que de repente tiene una experiencia, no sé qué, y se siente acá la gran cosa, ve a los otros así como hacia abajo, se creen más santos. No estoy hablando, estoy hablando de resultados reales, de relaciones interpersonales. ¿Sabe quién debe saber? ¿Sabe quién puede decir si de veras una doctrina me ha hecho mejor persona o peor persona? La esposa, por supuesto, el esposo, por supuesto, los hijos, las personas que se relacionan cercanos con nosotros. Esos, lo que opinan esos de nosotros, ahí está la clave. Crezcamos y avancemos en la gracia del Señor cada día. Pero recuerden, hermanos míos, Pinocho, si quieres ser niño, avanza. No te conviertas en algo para atrás. No creas a estas doctrinas erróneas. El argumento de la vivencia de la fe. Pablo les dice, miren, de lo que se trata es de experimentar la gracia por medio de la fe. Hagan la pregunta conmigo, la leen conmigo, por favor. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. O sea, es que Pablo les dice, a ver, ¿cómo está la cosa? A ver, ustedes se convirtieron. Yo los bauticé. Les di clases, les di membresía. Venid y ved. Los vi crecer, los vi evolucionar, ser transformados. Ustedes dieron milagros, fuimos a predicar y personas resucitaron, ciegos fueron sanados. Porque en esa época pasaba eso. Por todas partes eran dones de señal que el Espíritu Santo quería hacer para dar un impulso especial al cristianismo que estaba iniciando. Y le dice, y de repente llegan estos legalistas. ¿Y qué con los otros años de vida cristiana? ¿No valieron? ¿Fueron en vano esos o qué? Ahora resulta que parece que se acaban de convertir otra vez. ¿De qué se trata? De eso le está hablando. Por eso les voy a decir ahora, hermanos, la enseñanza. Daniel San, o sea, Karate Kid. ¿Acaso no aprendiste nada? ¿Se acuerdan que sí aprendió? Ya lo he puesto como ejemplo aquí. Pero él pensaba que no había aprendido. ¿Acaso no aprendiste nada? El apóstol pide a sus hijos espirituales que analicen lo que han vivido hasta ese momento. Como si les dijera, y todo lo que vivieron antes que llegaran a esos judaizantes a confundirlos, ¿fue mentira acaso? ¿Acaso comenzaron la vida cristiana hasta ahora? Seguramente podían haberles hecho recordar a cada uno de ellos el momento de su conversión y la emoción que les causó descubrir el amor de Dios y la transformación que a partir de ese momento experimentaron. En nuestro tiempo pasa lo mismo, hermanos míos, con algunos cristianos que son hechizados por la moda de algún movimiento sensacionalista. Después de un encuentro místico, después de ir a una experiencia, a un culto, a una campaña de no sé qué, y experimentan un éxtasis emocional, regresan a su comunidad de fe como si se hubieran convertido otra vez, como si todo lo anterior hubiera sido falso. Esto era lo que impresionaba, ciertamente molestaba al apóstol Pablo. ¿Acaso toda su experiencia había sido en vano? He experimentado eso en toda mi vida ministerial. Aquí en nuestra iglesia recuerdo una familia muy linda, de los hermanos más cercanos a nosotros. Recién llegamos acá, muy lindos, muy cristianos, muy serviciales. Pero de repente uno de los miembros de la familia fue a no sé dónde y experimentó no sé qué cosas y regresó como iluminada, como que había recibido, como que había hablado con el Señor en el monte Horeb. Y sentía como que sabía un montón de cosas. Y todos los años de su vida cristiana sirviendo al Señor tan hermosamente, que no eran ciertos, eran mentiras. Hermanos míos, no permitamos que una experiencia emocional, una moda o un movimiento masivo nos confundan. No lo permitamos, por favor. El Señor ha trabajado en nosotros y nos ha guiado por un camino en el que en ocasiones nos toca sufrir, nos toca batallar. Sigamos adelante y no hagamos vano el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en el contexto de la carta a los Gálatas, el problema del legalismo, del humanismo, del progresismo de ese momento era que los querían regresar al Antiguo Testamento. Pero el día de hoy el enemigo tiene muchos flancos por donde atacar. Tiene muchas formas de humanismo con las cuales atacarnos. Ahora resulta que un hombre se cree mujer y puede ir a golpear con permiso del mundo entero a una joven que entrenó 4 años para ir a buscar una medalla y le ponen a un hombre. El que está confundido es él, no nosotros. Y el que está confundido es el mundo. Ahora la chica tuvo que aguantar que le diera de golpes en el rostro porque él tiene una confusión y me piden que lo acepte. Ni tan embrujarme para que acepte eso. ¿Sabe qué es el problema? Que he visto en internet comentarios de personas cristianas apoyando esa herejía, apoyando esa insensatez. Incluso sé de iglesias en el mundo que apoyan esa insensatez. La iglesia de uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, él se dice que es bautista,
Y en su iglesia, que se dice bautista, el pastor defiende esas insensateces. No me cabe duda que alguien lo embrujó en el sentido social, espiritual. No permitamos, hermanos míos, porque el día de hoy los flancos de ataque del mal, enemigos, son diversos. Vivamos la fe verdadera. Siguiente argumento. El argumento de la provisión de Dios. ¿Sí voy ahí? Leen conmigo la pregunta, por favor. ¿Cómo dice? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el que les bendice, el que les da fuerza, el que les da enseñanza, el que les da bendición, ¿lo hace porque cumplen la ley o por el oír por fe? Porque ustedes reciben eso desde antes de que cumplieran la ley. Hace ahora un ratito que empiezan a cumplir la ley por los legalistas, pero antes, ¿cómo le hacía? La enseñanza está clara. Caperucitas, ¿me perdonan ahora que les diga caperucitas? Caperucitas, busca ayuda. No busques ayuda con el lobo, busca solo a Dios. Oiga, no es cierto, pensando bien, la caperuza, o sea, no. O sea, ¿qué hace hablando con el lobo, Dios mío? ¿Es que no le enseñaron nada acerca de los lobos? ¿Por qué habla con el lobo? Y luego hasta hace una apuesta y, sí, tú por allá, sí, lo vi. Si no es el loco Valdés, es el lobo. Los más jóvenes no saben a qué me refiero, pero es que hubo unas películas, para mi gusto, las mejores películas del cine de oro mexicano. No, en serio, estoy hablando en serio. Fueron las de Caperucita, el lobo y el enano Santanón, pero era el zorrillito. ¿Se acuerdan? Son las mejores películas del mundo. Y Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, ¿no es cierto? ¿Por qué se ríen? Son las mejores películas de México. ¿Qué ha habido? Yo todavía las veo. Oiga, pero Caperuza, ¿qué hace hablando con el lobo, por favor? O sea, con los lobos no se habla, menos un niño te va a comer. Y luego, ya entrando en materia, la mamá, ¿por qué la dejé sola? ¿Qué no sabe que en el bosque hay problemas y hay lobos? No, todo está chueco en este cuento. Pero lo más chueco de todo es con quién buscas ayuda. El término suministrar se usaba en aquella época para referirse a lo siguiente. Resulta que el gobierno cobraba impuestos y los impuestos sí ayudaban a mejorar la ciudad y esas cosas. Pero el pueblo organizaba actividades artísticas que no sufragaba el gobierno. Y estas las sufragaban, las suministraban los recursos ricos, nobles, que les gustaba el arte y esas cosas y daban dinero para que se hiciera. Ya eso se le llamaba suministrar, que no es pagar. Porque pagar es darle a alguien lo que merece por lo que hizo. Suministrar era darlo de gracia, darlo porque lo querían dar, por el bien del pueblo, por el bien de la cultura. Y el apóstol usa esa expresión, suministrar. Lo que está Pablo diciendo es lo siguiente: en asuntos espirituales, Dios es nuestro suministrador, nuestro mecenas, nuestro proveedor, nuestro apoyo, nuestro sostén. Y no lo hace, es decir, no nos suministra, no nos da, no nos provee por el cumplimiento de la ley, no, porque entonces ya no sería suministración, sino en virtud de que hemos escuchado su evangelio con fe, nos lo da por gracia, no es porque cumplimos la ley. Esto nos remite a la primera pregunta que el Señor le hizo a los primeros discípulos de la historia. ¿Recuerdan cuál fue la primera pregunta que Jesús hizo a los primeros discípulos? ¿Qué buscan? ¿Qué buscáis? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Se trata de una pregunta que todo cristiano de cualquier época debe contestar. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Me parece que es una buena pregunta que hacerle al hermano en Cristo que viene y nos cuenta: fíjate que fui a un congreso, fíjate que fui a un estudio, y no, hombre, fíjate que el profeta ahí estaba y me dijo cosas que yo no sabía y puso mi mano, no sé qué. Pregúntale: ¿qué buscas, hermano? O sea, neta, en la vida, ¿qué buscas? Porque sabes que para todo hay. En este mundo hay de todo como en botica. Para todo hay. Mira, hay lectura de la mano, lectura del café, lectura de las cartas para quienes buscan el engaño de la adivinación del futuro. Hay culto a la muerte y algunos ídolos que supuestamente te hacen rico para quienes son esclavos de la avaricia, porque el culto a la muerte tiene su gancho, tiene su anzuelo, que es el ofrecer riqueza. Hay promesas de prosperidad para quienes quieren dejar de sufrir o tener mucho dinero. Hay emociones fuertes y experiencias de éxtasis para poder buscar sentir en lugar de conocer a Dios, porque hay gente que quiere sentir en lugar de conocer a Dios. Hay música cristiana mundanalizada para quienes les sigue haciendo falta el olor a mundo, el sabor a mundo, y tienen dificultad de apartarse de la farándula mundana.
Hay incluso mensajes de superación personal para quienes no distinguen entre la filosofía progresista y el cristianismo. Por eso es tan importante preguntarle a alguien: ¿qué buscas? Hermana Yani, ven acá arriba por favor conmigo. Es importante preguntarle al del espejo: ¿qué buscas? Hoy podemos preguntarnos: ¿qué busca un cristiano en las nuevas experiencias? Si todo lo tiene en Cristo, ¿qué busca un cristiano? La cuestión es muy clara. Si tienes a Cristo, Dios te suministra todo lo que necesitas para vivir. La pregunta es: ¿por qué buscar? ¿Por qué buscar algo más? No sé, dejo esa línea en blanco. Si Cristo nos suministra todo lo que necesitamos, ¿por qué hay alguien buscando algo más? ¿Porque no lo tiene? ¿Porque no está satisfecho? Busquemos solo a Dios y experimentémoslo por gracia. Cuando me di cuenta que este texto de la Escritura, este pasaje de Pablo, en donde vocifera, donde aparentemente está muy molesto, celoso de la doctrina del Señor, y supe que era día de celebración de la Santa Cena este día, tuve una intención de: voy a cambiar el sermón, voy a suspender el sermón de Gálatas y predicar un sermón que tenga que ver con la Santa Cena. Pero no, queda perfecto. ¿Qué buscas, hermano? El texto dice que Pablo le dice a los cristianos de aquella época que el evangelio está claro, y usa esta frase: les ha sido presentado, aquellos de los carteles, dice: el Cristo crucificado. Qué interesante. Pablo nunca predicó del Cristo entronado en los cielos. Cristo sí está entronado en los cielos. Cristo sí es el Rey del universo en este momento. Pero cada vez que la Biblia nos lo presenta como el crucificado. Es más, Pablo dice que no se ha propuesto no predicar no hablar de nada, sino de Cristo y este crucificado, dice Pablo. Sí es Rey, por supuesto que sí es Rey, sí es el dueño del universo, pero el evangelio lo menciona como el crucificado, porque su mensaje es sencillo y su mensaje se expresa perfectamente en esta celebración. No, esta celebración no está lejos de la enseñanza de Pablo aquí. Se presentaba un mensaje de evangelio humanista, en donde el protagonista es el hombre. En el evangelio de Jesucristo, el protagonista es Jesús, cuyo cuerpo fue triturado por nosotros. Eso dice la Escritura, que el trigo necesitaba caer a tierra, y por eso experimentó lo que experimentó en el huerto de Getsemaní, donde también se trituraban uvas y se le sacaba su jugo, y su sangre, que simboliza en esta copa, fue derramada por nosotros. ¿Quieres un resumen del evangelio? ¿Quieres oír y ver un resumen del evangelio? Ese evangelio sencillo, el claro, el que no tiene recovecos ni invención de nada, en donde el único protagonista es Él. Esta celebración habla de eso. Esto que vamos a hacer hoy mismo es ese evangelio que debemos defender. Y es interesante que Jesús, cuando celebró esta ordenanza, dijo, porque la celebró en el contexto de la Pascua. Ellos celebraron la Pascua, comieron cordero, hierbas amargas, pero al final, en el último paso de la Pascua, Jesús introduce esta ordenanza y dice la Escritura que Él dijo: cuánto he deseado celebrar con vosotros esta Pascua. Y luego, cuando la establece, les dice: haced esto en memoria de mí. ¿Puede captar usted eso, hermano? Hagan esto y no lo olviden. Hagan esto y no lo pierdan de vista. Hagan esto y no lo cambien. Hagan esto y no se dejen embrujar por nadie. No olviden este mensaje. Yo crucificado, pan que los alimenta, mi sangre derramada que les trae perdón. Así que, hermanos míos, prepárese, por favor. Preparémonos en oración. ¿Tiene usted elementos ahí? Si alguien no tiene los elementos de la Santa Cena, póngase de pie, por favor, hasta que se lo lleven, por favor.
no se siente hasta que le lleven los elementos para que lo vean. Por eso pido que no solo levante su mano, sino que se ponga de pie. Y hermanos, repartan a quien no tenga. Y por cierto, si usted como yo es celíaco, aquí hay pan sin levadura, perdón, sin gluten enfrente, si alguno de ustedes tiene esa condición. Si usted no tiene los elementos, por favor, levante su mano. Y mientras se reparte, les digo algo interesante. Yo no puedo comer del pan regular de todos por el gluten. Y alguno pensará, ¿y por qué el Señor hizo así? ¿Qué creen? ¿Qué creen? El trigo original no tenía problemas de gluten. Todavía hay en algunos países en donde no haya llegado la civilización y se cultiva un trigo no transgénico. Y ese trigo no hace daño. Ese trigo no enferma a nadie. Lo que hacemos los seres humanos es lo que enferma siempre. El trigo y su gluten es por causa de lo que hemos hecho con la naturaleza del Señor. Entre paréntesis, nomás como un detalle interesante de cultura general, espiritual, cristiana. ¿Ya todos tienen, hermanos? Hermana Yani, ore por favor por estos elementos que tenemos para celebrar esta ordenanza. Oremos, hermanos. Gracias, nuestro Señor, porque nos permites como familia de la fe recordar este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por la sangre derramada, por el cuerpo sacrificado, Señor, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Reconocemos, Señor, y agradecemos tanto ese sacrificio. Y ahora, Señor, lo conmemoramos en reverencia, en solemnidad, Señor, y con mucha gratitud en nuestros corazones. Pedimos que bendigas estos elementos, Señor, y que en esa conciencia lo hagamos ahora con ese gran agradecimiento por tu gran amor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y luego dio el pan a sus discípulos. Entendiendo lo que esto significa para nosotros, lo que simboliza para nosotros, y dando gracias a Dios, comamos. Y dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y dio la copa a sus discípulos. En el contexto de su perdón, sacrificio derramador de sangre por nuestros pecados, bebamos. Oremos otra vez con la hermana Yani, por favor, dando gracias a Dios por estos elementos y por su sangre derramada. Gloria a ti, Señor, y gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque ahora está sentado en el trono, porque después de haber padecido, ahora, Señor, estás glorificado. Gracias, Padre Santo, por tanto amor, por la promesa que tenemos de vida eterna nosotros, Señor, y porque en esa esperanza nos sostenemos en esta vida. Gracias por este memorándum hermoso. Sigue bendiciendo nuestros corazones, Señor, y que sigamos fieles a ti hasta el último día de nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.